Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Keti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiat. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Henry Gamba es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Duván Alonso, desde Bacatá, es Onda Sopiac. Son las 12 del mediodía con 6 minutos y aquí empieza el informativo Onda Sopiac. Les habla Lisa Trujillo y hoy estamos en la mesa de trabajo con Henry Gamba, con Rafa Arbeláez y Duván Alonso para contarles las noticias más importantes para la Amazonía colombiana y también para los 9 países de la cuenca amazónica. Estos son los titulares del día. Martes 11 de octubre de 2022. Noticias internacionales. El asesinato de un indígena venezolano se convierte en el símbolo de protestas de las etnias amazónicas para mañana 12 de octubre. La Amazonía contrarreloj, un diagnóstico regional sobre cómo y dónde proteger el 80% al 2025. Hoy es el Día Internacional de la Niña. Mañana, Día Americano de la Resistencia Indígena. Noticias nacionales. Aprobado el primer debate del proyecto de ley de la paz total. También se aprobó el acuerdo de Escazú, ahora pasa a conciliación y sanción presidencial. Puntos del acuerdo sobre compras de tierras para la reforma rural en Colombia. Consejo de Estado ratifica condena contra Policía Nacional por destrucción de plantas de palma como consecuencia de la aspersión con glifosato. Consejo de Estado ordena a Ministerio de Defensa enseñar a los militares el informe de la Comisión de la Verdad. Noticias regionales. Gensa, la empresa generadora de energía en lugares no interconectados de Colombia, acepta el pacto de justicia tarifaria propuesto por el gobierno nacional. 93 familias campesinas de Magangué, Bolívar, recibieron títulos de sus tierras en el marco de la reforma agraria. Marjorie Pantevis Girón, joven egresada de PEAMA, el Programa Especial de Educación de la Amazonía, es la nueva directora territorial de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía. Avanza sustitución de cultivos ilícitos en el Caquetá. Opiat al día. El coordinador general de OPIAC, Julio César López Jamioy, hace un llamado. El gobierno nacional debe reconocer la participación real, activa y efectiva de los pueblos indígenas amazónicos y garantizar sus derechos de acuerdo con sus estructuras organizativas indígenas en los espacios propios para el diálogo y la concertación. OPIAC se encuentra en el segundo día de la sesión 4 de la Mesa Permanente de Concertación. En horas de la mañana ha estado en espacio autónomo y a la espera de la asistencia del gobierno nacional. OPIAC y la MRA se encuentran reunidos con delegados de Minas y Energía. Está la doctora Carolina Duque. La OPIAC se desplazó al resguardo de Panuré, en San José del Guaviare, para realizar la capacitación a los diferentes líderes y autoridades indígenas con miras a que sean tomadores de decisiones en la legislación indígena Red Más para salvaguardar los territorios y bosques de la Amazonía colombiana. Recomendados de hoy. La Amazonía a contrarreloj, un diagnóstico regional sobre cómo y dónde proteger el 80% al 2025.
la corporación Las Entrañas de la Tierra y la red Iglesias y Minería, con el apoyo de IDARTES, tiene el gusto de invitar al lanzamiento del capítulo piloto de la serie web Las Entrañas de la Tierra, sobre las consecuencias del extractivismo minero energético. Son las 12 del día con 10 minutos en la Amazonía colombiana. Están escuchando el informativo de Onda Sopiac. A esta hora les contamos sobre nuestras noticias internacionales. El día de hoy se está haciendo el lanzamiento, o se realizará prácticamente en 2 horas, el lanzamiento de la serie podcast documental Somos las Voces de la Selva. Durante el evento se escuchará el primer episodio, que llega desde Venezuela, para contar la historia de Virgilio Trujillo, un joven defensor que se enfrentó hasta el final de sus días a las amenazas del extractivismo minero y otras actividades ilegales en su territorio. Además, se intercambiará experiencias con los voceros de la serie y representantes de la Organización de la Cuenca Amazónica. Súmate este 11 de octubre a las 15 horas en Colombia, a las 16 horas en Venezuela y 17 horas en Brasil, y eso es Brasil. 12 del día con 12 minutos. Están escuchando el informativo de Onda Sopiac. También les contamos que desde Coica nos recomiendan la Amazonía a contrarreloj, un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025. Esto es una investigación realizada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada en el marco de la iniciativa Amazonía por la Vida, protejamos el 80% al 2025, y organismos como Coica. Entonces, este es un informe que tiene una perspectiva regional de la Amazonía, habla sobre la megadiversidad, las áreas que están intactas en cuanto a regímenes de gestión territorial, las áreas prioritarias que son claves para bajar la degradación y las áreas prioritarias que son graves por la alta degradación que existe en la selva. También habla de las áreas sin régimen de gestión territorial. Hay un capítulo también para los territorios indígenas que son indispensables para salvar el planeta, y desglosa entonces temas como la agricultura y la ganadería, la densidad vial, las centrales hidroeléctricas, los bloques petroleros, la minería ilegal, la condonación condicionada de la deuda para la protección de la Amazonía, que es una de las apuestas que ha propuesto uno de los gobiernos, como lo es el de Gustavo Petro, de la condonación de las deudas para poder proteger la Amazonía. En este informe también se habla de cómo los líderes ambientales vienen siendo asesinados por la defensa del medio ambiente, y bueno, la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, junto a sus organizaciones nacionales de los 9 países, en representación de más de 500 pueblos indígenas y en colaboración con una coalición de aliados, lanzaron la iniciativa Amazonía para la Vida, protejamos el 80% para el 2025. Esto fue en septiembre del 2021 del año pasado, en medio de la pandemia mundial del COVID-19. Desde esta iniciativa nace entonces la necesidad de tener este tipo de informes para poder tener la presentación del por qué es importante expandir los derechos y territorios indígenas como un imperativo global que pueda mitigar la crisis climática y de biodiversidad. OPIAC es una de las organizaciones de orden nacional que pertenece a COICA, porque Colombia pues es un país que tiene el territorio amazónico, y por eso nuestro coordinador general de OPIAC, Julio César López Jamioy, participó y dejó una pequeña reflexión en este informe. Él dice que
La mitad de los casos de muertes de defensores ambientales registrados a nivel global son de Colombia. Las cifras de deforestación en nuestros territorios crecen, al igual que los asesinatos a los defensores y defensoras indígenas que protegen los territorios de las amenazas generadas por el extractivismo. Lamentablemente, estos casos quedan en la impunidad frente al silencio cómplice de los gobiernos y la falta de un sistema jurídico que los proteja. La falta de información vuelve opaco el número real de quienes pierden hasta su vida por proteger sus territorios. Dice Julio César López Jamioy: nos negamos a ser falsos positivos de una guerra que tiene al país sumido en violencia por una causa en común, un sistema de inequidad basado en el extractivismo. La iniciativa Amazonía por la Vida, protejamos el 80% al 2025, es una medida urgente propuesta por los pueblos indígenas en honor a los que no están y a los que quedamos, y para frenar la muerte de nuestras familias. El informe lo podrán encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos como emisora Ondas OPIAC. 12 del día, 16 minutos. Y a esta hora también les contamos que el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, líder indígena venezolano, se ha convertido en símbolo de protesta de las etnias amazónicas para este 12 de octubre, que a propósito es mañana, y este día antes era llamado el Día de la Raza, y ahora es el Día de la Resistencia Indígena. La realidad es que hoy para los indígenas venezolanos es mucho más cruda esta situación. Ellos han sido reducidos a territorios esquilmados, expulsados de sus tierras ancestrales por los explotadores de oro, huyendo para no morir de hambre, asesinados por la ambición de los grupos armados, guerrillas paramilitares y bandas criminales, como si fuera poco. Lo peor es la impunidad, como revela el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela y el documental Oro de Sangre. Virgilio Trujillo Arana era un líder de la organización indígena Piaroas y de la Guardia Territorial. Fue ejecutado de 3 tiros en la cabeza el 30 de junio pasado por enfrentar la minería ilegal. El asesinato de varios indígenas es atroz, ocultado por organizaciones de gobierno y la revolución. Uno de esos casos es el asesinato, como lo dijimos antes, de Virgilio Trujillo Arana el 30 de junio pasado en la Amazonía. Este año, en los últimos 4 años, por lo menos van 32 líderes indígenas que han caído en Venezuela, la mayoría de ellos a manos de grupos armados y a manos de minas enterradas en el territorio. Una docena también ha sido asesinada por militares venezolanos. No está muy lejos la realidad venezolana de la colombiana, por lo menos en la Amazonía. 12 del día con 18 minutos. También les contamos que hoy es el Día Internacional de la Niña. Profe, cuéntenos un poco más acerca de esta conmemoración, celebración, ¿en qué términos lo ponen? Bueno, como es sabido por todos, estos días internacionales son dictados por la Organización de las Naciones Unidas, y ya hace 10 años aproximadamente se viene hablando del Día no solo de la mujer, sino el Día de la Niña, y por el respeto a la niña que indiscutiblemente son, desde que nacen, ya son casi que diagnosticadas como futuras víctimas de las diferentes violencias que se viven en las sociedades, especialmente latinoamericanas. Entonces se trata de proteger a las niñas, pero también de protegerles su presente como niñas, puesto que muchas de ellas pierden su identidad como niñas al tener que trabajar, al tener que cocinar y debido a la discriminación y al machismo que sufren especialmente en las comunidades rurales de América Latina. Entonces, por eso se hace un llamado para acatar los derechos que tienen las niñas como niñas y más adelante también protegerles sus derechos como mujeres. Entonces, invitados todos a reflexionar sobre el buen trato que se le ha de dar a las niñas como niñas en América Latina, especialmente en nuestras comunidades indígenas, campesinas y afro, que son las personas que nos siguen. Son las 12:20 del mediodía. Escuchan el informativo
Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas OPIAT, la voz de la Amazonía. Ondas OPIAC, es Baupés. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. 12 de la tarde con 21 minutos en la Amazonía colombiana y están escuchando el informativo de Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Vamos con nuestras noticias nacionales. Esto es lo que acontece en el país y lo que le importa a toda la Amazonía colombiana. Hoy despertamos con una tendencia, con una buena noticia, pero también con una tendencia que no sabemos cómo nos hace sentir, que nos pone como en duda de qué tanto criterio y qué tanta seriedad tienen los congresistas que hoy ocupan el legislativo colombiano. Y es que ayer se ratificó en el último debate el acuerdo de Escazú. Ahora que con 119 votos se ratificó este acuerdo que es importante para la democracia ambiental, les vamos a contar que a pesar de ser una buena noticia, se vio permeada por una denuncia por parte de un congresista, quien señalaba que estaban haciendo brujería en el tercer piso del Congreso, y que así era como la oposición pensaba que iba a lograr ratificar el acuerdo. Entonces vamos a ver uno de los videos que subió y que denunció ahí en pleno debate el congresista, en donde se refería a este hecho, a que supuestamente estaban haciendo brujería en el Congreso durante el debate para que se pudiera ratificar el acuerdo de Escazú. 12 del día, 23 minutos, están escuchando el informativo de Ondas OPIAC. Bueno, les vamos a contar un poco antes de hablar sobre este bochornoso hecho en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar ahora con el acuerdo de Escazú, ahora que entró en vigencia y ahora que Colombia es uno de esos 14 países que ha ratificado el acuerdo para Latinoamérica? Y es que el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, busca trabajar en la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe, no solamente en Colombia. Luego de casi 3 años, el Acuerdo de Escazú logró las ratificaciones en nuestro país y ahora tendrá que entrar en vigencia. Luego de haber logrado todas estas ratificaciones, el acuerdo, que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único instrumento creado hasta el momento para la protección de defensores y defensoras del medio ambiente en el mundo, de aquí en adelante deberán tomarse una serie de decisiones con el fin de materializar este instrumento, que principalmente busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales, garantizando a la ciudadanía 3 derechos imprescindibles. Primero, el acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables. Es decir, ahora el gobierno nacional tiene el reto de dar todo ese acceso a la información sobre temas ambientales a la ciudadanía de una manera en que se pueda entender, que no sea tan técnico, que no sea algo en palabras demasiado difíciles, demasiado estructuradas, sino que hay que hacer todo el proceso de traducción
cultural para que las personas del país que están interesadas en temas de medio ambiente puedan acceder. Segundo, la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva, desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan fortalecer el medio ambiente o la salud. Este es un espaldarazo, es un apoyo al proceso quizás de consulta previa que se hace en muchos territorios con respecto a temas de medio ambiente. Ahora que Escazú entra en vigencia, el gobierno nacional deberá fortalecer la participación ciudadana para que realmente en los territorios se pueda tomar las decisiones sobre proyectos y sobre qué se quiere hacer con respecto al medio ambiente en el territorio. El tercero es el acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten el medio ambiente y los derechos humanos. Entonces, el primer escenario clave para esta toma de decisiones es la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, y allí se deberá deliberar y aprobar por consenso las reglas. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Está ratificado oficialmente el Acuerdo de Escazú. La adherencia de Colombia al acuerdo, porque este acuerdo ya tiene vigencia. Sí. Desde hace 4 años se viene trabajando, hace 2 años se firmó, pero el gobierno anterior no quiso acogerse a este acuerdo. Entonces, tiene su relevancia para hoy, 11 de octubre de 2022, el que por fin, después de 2 años, Colombia hace parte ya de este acuerdo para la protección del medio ambiente. Entonces, no es que sea un acuerdo nuevo, sino es un acuerdo que ya viene trabajando desde hace 4 años, firmado desde hace 2, y apenas este año, hoy, Colombia está ingresando, aceptando a ser parte de dicho acuerdo, el Acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno del presidente Petro. Así es, somos el país número 14 en ratificar el acuerdo para Colombia, y ahora hay que construir entonces la política pública alrededor de la democracia ambiental para que pueda suceder, que se cumplan estos que son los puntos más importantes con respecto a la democracia ambiental: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Entonces, ayer durante el debate, el congresista Óscar Villamizar, que es representante a la Cámara por Santander del Centro Democrático, denunció en el debate que estaban haciendo brujería. Escuchemos el momento exacto en el que el representante a la Cámara interviene. Arriba están haciendo brujería en el Congreso. No, les podrán reírse, pero ya les paso las imágenes. Hay velas, muñecos que están quemando en el tercer piso del Congreso de la República. Esto nunca lo habían hecho. Y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan. Pero yo creo que este no es el recinto para eso. Así que, presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte. Perfecto, representante Villamizar. No podemos tampoco hacer juicios, se lo digo con todo respeto, sobre temas de si es brujería o no es brujería. Por favor, no podemos hacer tampoco juicios de que si es brujería o no brujería. Solicitamos a las gradas simplemente, por supuesto, así como están, que se han comportado muy bien. Este congreso es abierto al público, como debe ser un congreso, y simplemente se le pide a la policía que verifique. Si ven, allá está la policía certificando, miren, allá está, apreciados colegas. Si no hay ningún tipo de problema, podemos continuar si la policía nos certifica. 12 del día con 29 minutos en el informativo Ondas Opiac. Bueno, como ustedes se dan cuenta, el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, hace la denuncia y también a través de
sus redes sociales pone el video donde dice: esto es el colmo, con brujería quieren aprobar proyecto en el Congreso de la República, hasta dónde son capaces de llegar. Por supuesto, las redes sociales no han perdonado a el representante a la Cámara, pues el mismo video que él sube deja ver cómo simplemente se trata de un frailejón Ernesto Pérez, el famoso frailejón Ernesto Pérez. Mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Tejido, a propósito, muy bonito. Ya vamos a ver en pantalla la verdad de este supuesto hecho de brujería, ¿no? Se trataba más bien de un pequeño altar que estaba compuesto por medicina tradicional. Esta mañana, en los micrófonos de Blue Radio, estuvo hablando la mujer que estaba en ese momento tejiendo y estableciendo este pequeño altar cultural, y ella explicaba de qué se trataba este hecho, ¿no? Ella estaba tejiendo, estaba haciendo como un pequeño retazo. Al lado tenía el frailejón Ernesto Pérez y tenía otros elementos como el fuego. Entonces la entrevistaron en Mañanas Blue y esto es lo que pudimos rescatar para que ustedes allí en la Amazonía entiendan un poco sobre qué era realmente lo que estaba pasando en el Congreso de la República. 12 del día con 31 minutos. Proceso como muchos ciudadanos que estaban el día de ayer, y pues soy tejedora, yo tejo, entonces siempre llevo mi tejido conmigo y en ningún momento estábamos haciendo ningún tipo de brujería, simplemente estábamos acompañando, como siempre lo hacemos en todas nuestras acciones cuando estamos en el territorio, cuando estamos en cualquier evento. Nosotros ponemos siempre un precedente, y es que estamos acompañados de todos nuestros elementales, que son nuestros elementos que están en la madre tierra. Sí, doña Liliana, ¿usted es profesora de profesión, tengo entendido? Sí, señor, yo soy docente. Sí. ¿Y por qué estaban las velas? Es decir, entiendo que usted estaba tejiendo un muñequito de lana, pero las velas y esa especie de ritual ¿eran por qué? Su merced, nosotros estamos acompañados de todas las costumbres ancestrales de nuestro territorio, acompañamos también a la comunidad muisca de acá de este territorio, y como le estaba explicando, nosotros siempre ponemos los elementales en cualquier proceso, en cualquier charla, en cualquier momento: el aire, la tierra, el fuego y el agua. Entonces, la manera de representar el fuego, que siempre está con nosotros, que es el que nos da la fuerza y el elemento primordial, era un ritual, y aquí es donde se complica la interpretación. No es ningún ritual, ¿no? No es ningún ritual, le estoy diciendo, es una manera de hacer presencia como nosotros lo aprendemos desde la comunidad muisca, y el fuego es simplemente una vela que se pone en un lugar en donde nosotros hacemos como un altarcito, digámoslo así, es como nosotros estamos representando los elementales. Escuchaban ustedes a Liliana Novoa en Mañanas Blue con Néstor Morales. Ella fue la mujer acusada pues de hacer brujería en medio del debate, el último debate para la ratificación del acuerdo de Escazú. Es profe, además ambientalista, y explicaba pues que ella no estaba haciendo ningún ritual satánico, ¿no? Que ningún ritual de brujería. Ella lo que estaba haciendo era pues tejer, así como cuando uno va a las cumbres o está en los espacios y ve que mientras se va hablando sobre un tema se teje o se hace, bueno, no sé cómo se llama la acción que hacen los indígenas con el poporo, que van sacando es la la medicina tradicional de la parte de los arhuacos, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces ellos tienen el derecho de llevar su medicina, igual que nosotros, como andamos con el mambe, con el ambil, con el tabaco. No siempre se utiliza para hacer rituales en el momento del espacio, pues desde que esté disponible se puede poporear, se puede mambear y se puede fumar tabaco.
Eso demuestra la ignorancia del representante. Él al principio de su participación dice, ¿se pueden reír? Pues sí, nos reímos de la ignorancia tan grande que tiene un personaje que ocupa un cargo tan alto y que se nota que trabaja de espaldas al conocimiento ancestral, al conocimiento de los abuelos, a la tradición indígena, a los hermanos mayores, a todo esto. Qué ignorante, y realmente sí tenemos que burlarnos de personajes como estos que infortunadamente son elegidos por voto popular. Así es, y por ejemplo, las redes sociales claramente no perdonaron a esta equivocación del representante a la Cámara, y la gente empezó a subir también sus propios altares e incluso hicieron este montaje de la película, y aprovechando también la época de octubre para mostrar al frailejón Ernesto Pérez como una brujita. O sea, ¿por qué tienen que satanizar hasta dónde llega la sociedad, como ha pasado siempre con la medicina? Ahora solamente un muñeco que tiene una representación tradicional para la gente que han vivido en estos territorios, donde el clima es diferente a los climas que conocemos, porque el frailejón no existe en todos los lados, él es de la parte del páramo, del páramo y Cundinamarca. Pero entonces ahora con esta equivocación la gente no lo están satanizando, pero de todas maneras hay una representación que no es debida, porque hay muchos niños que yo conozco pues que les gusta el frailejón. Así es, Rafa, y bueno, tenemos más noticias desde el Congreso de la República, y es que ayer fue un día bastante movido en el Senado y en la Cámara. ¿Por razón pasó eso? Sí, yo creo que Liliana lo que estaba haciendo era como equilibrar los ánimos allí en el Congreso. Armonizando, sí. También, además de que se aprobó, de que se ratificó el proyecto de Escazú, el acuerdo de Escazú, también pasó el primer debate, el proyecto de ley de la paz total. Se trata de la prórroga a la Ley 418 de 1997, que permitirá al gobierno nacional realizar procesos de paz con grupos armados ilegales de corte político, como el ELN. Una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro es poder implementar esta política de paz total en el país, en este país que tiene la mayor cantidad de grupos armados ilegales. La iniciativa ya dio estos primeros pasos, y funcionarios como el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leiva se acercaron cada vez más a convertirla en política de Estado a través del Congreso de la República. En la tarde de ayer, en las comisiones terceras del Senado y la Cámara, aprobaron en primer debate este proyecto de ley. El borrador lo que dice es que esta iniciativa de carácter legislativo tiene como objetivo definir una política de paz para el Estado. Entonces adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia, y se dictan otras disposiciones, y crea el Servicio Social para la Paz y el Fondo para la Paz, entre otras disposiciones. El título es Seguridad Humana y Paz Total. Se adicionan entonces artículos a la Ley 418, y dice que el Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica para la protección de los derechos. El Estado garantizará la seguridad humana para la construcción de paz total. Para ello promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades. Entonces, así es como avanza el gobierno de Gustavo Petro. Ayer se aprobó Acuerdo de Escazú, ya listo y ratificado para nosotros, y también se aprobó el primer debate con respecto al proyecto de ley de la paz total, que permitirá abrir los diálogos, por ejemplo, con estructuras como el ELN, y me parece muy importante que se deje por sentado en este mismo proyecto de ley que serán estructuras de orden
político. La ponencia, presentada con un fuerte respaldo por parte del Pacto Histórico, que es la bancada de gobierno, expone que la ley facilitará adelantar los diálogos y las negociaciones, así como la firma de acuerdos con estas estructuras, y vale indicar que este proyecto, que fue presentado por el ministro del Interior Alfonso Prada y enviado al Congreso con un mensaje de urgencia, daría posibilidad de realizar dos tipos de procesos para la terminación del conflicto: uno por la vía de negociaciones de paz y otro por el mecanismo de sometimiento a la justicia. Veremos entonces lo que siga después de este primer debate antes de que se pueda aprobar en su totalidad la paz total, valga la redundancia, si es que el partido de oposición logra detenerlo por algún lado, aunque el jefe Álvaro Uribe Vélez está ahí al ladito de Gustavo Petro, abrazándolo. También tenemos a José Félix Laforit, que de pronto no es del Centro Democrático, pero sí es el esposo de María Fernanda Cabal, que es una de las líderes más fuertes del Centro Democrático. Entonces ahí vemos cómo Gustavo Petro escala cada vez más hacia la gobernabilidad y hacia pues que se aprueben todos estos proyectos de ley que él tiene, asegurando un buen gobierno, bueno entre comillas. Y con la queja de algunos senadores por la llamada aplanadora, que sí la reclaman fuertemente en este gobierno y nunca la reclamaron cuando ellos mismos la conducían. Son las 12 del día con 41 minutos, están escuchando el informativo Ondas OPIAC. Tenemos más noticias sobre la paz. No tienen mucho que ver con el gobierno nacional, pero sí tiene que ver con una decisión del Consejo de Estado. Y es que el Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa enseñarle el informe de la Comisión de la Verdad a todas sus tropas. Tendrán que implementar una estrategia pedagógica para enseñar el informe y los hechos que han llevado a que la justicia condene hoy públicamente a las fuerzas militares y policiales de este país por graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Consejo de Estado tomó esta decisión luego de resolver el caso de una demanda contra la nación por la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo, ocurrida el 9 de septiembre de 2007 en la vereda Villanueva del municipio del Carmen, en norte de Santander. Según el proceso en el Consejo de Estado, esto fue un falso positivo, una ejecución extrajudicial. El señor Álvaro Guerrero Melo salió de su residencia, de la residencia de su mamá en el Carmen, en norte de Santander, con destino al corregimiento de Guamalito, donde, según lo dicho por su mamá, iría a recoger un mercado. El 10 de septiembre, ante la desaparición del señor Guerrero, sus familiares se comunicaron con la morgue de Ocaña y allí identificaron su cuerpo, y según la información oficial, Álvaro Guerrero Melo habría fallecido en un enfrentamiento con el Ejército Nacional. Entonces el Consejo de Estado analizó este caso y tomó la decisión de impartir múltiples órdenes, de las cuales pues se llamó la atención que le ordenó al Ministerio de Defensa realizar una cartilla con los hechos que han llevado a la justicia a condenar a la fuerza pública. Entonces, la circular dice que deberá tener una estrategia pedagógica y sensibilizar el capítulo 1, del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay futuros y hay verdad, hallazgos y recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que deberá ser distribuida dentro del mes siguiente, es decir, en noviembre, al vencimiento del término máximo de la elaboración, mediante correo electrónico o a cada integrante de la fuerza pública del territorio nacional. Entonces, tenemos buenas noticias, avances hacia la paz, además que se reconoció que el caso del señor Álvaro claramente fue un falso positivo, una ejecución extrajudicial por parte de la fuerza pública allí en norte de Santander, y al mismo tiempo
y desafortunadamente por su caso, el Consejo de Estado le ordena al Ministerio de Defensa que debe empezar a hablar de derechos humanos, de violación al derecho internacional humanitario, a ver si estos muchachos empiezan a tener conciencia sobre lo que han hecho y lo que significan en realidad para el país. 12 del día, 45 minutos. Están escuchando el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Las mujeres del pueblo Inga somos Onda Sopiac. Kaimaku, estás escuchando Onda Sopiac. Depende de ti, De mí, de todos, proteger la Amazonía. Sintoniza Onda Sopiac. Desde La Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Estás escuchando Onda Sopiac, La voz de la Amazonía. Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá, y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Onda Sopiac. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Doce de la tarde, 46 minutos. Están escuchando el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía colombiana. 12:46. Desde la ancestralidad del pueblo cubeo tenemos las noticias regionales hoy en el informativo Onda Sopiac. Rafael Claro Arbeláez que sí. es Onda Sopiac. Así es, profesor, así es Lisa, la directora de nuestra emisora Onda Sopiac. Culminan exitosamente el diplomado en formación para el fortalecimiento de capacidades en gobernanza ambiental a promotores de las organizaciones indígenas de Azcainca, Crión y Asín. De pronto me preguntarán dónde es. Esto es en el departamento del Caquetá, en la Maloca ancestral de Humera del Cabildo Ismuina en Solano, Caquetá, con el apoyo y el financiamiento de Nature Conservancy Colombia. Yo no sé por qué ponen esto en inglés, Sole. Deberían ponerlo Las en comunidades, cubeo. las comunidades indígenas como actores relevantes en la conservación del planeta a través de la espiritualidad y el conocimiento tradicional. Es necesario unificar el pensamiento positivo de la palabra con verdad de cada uno de los pueblos indígenas en el cuidado y defensa del territorio. Sabedor Ricaurte Matías Tavares del pueblo Monoy Moina del departamento del Caquetá. 12 del día, 48 minutos. Escuchan el informativo Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. En más noticias regionales les contamos que en el Caquetá avanza la sustitución de cultivos ilícitos. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos atiende a 12.959 familias con inversiones que superan los 250.000 millones de pesos. En la actividad participarán representantes de la Asociación de Prosumidores Agroecológicos, Agrosolidaria, la Asociación de Mujeres Rurales de Colombia y el Caquetá, ASMUCOCA, la Asociación de Mujeres Productoras de Esencias de Paz, ASMUPRUPAZ, entre otras del departamento del Caquetá. Según Mauricio Campos, coordinador técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, dice que gracias al trabajo articulado entre gobernaciones, alcaldías y cooperación internacional, entidades
territoriales, el sector privado, la sociedad civil y compradores se están ahondando en los esfuerzos para que los proyectos productivos de las familias beneficiarias sean sostenibles en el tiempo y no retornen a la ilegalidad. El programa es financiado con recursos del Fondo Multidonante de la Unión Europea y busca reforzar la sostenibilidad de los proyectos productivos implementados para familias dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces son casi 13.000 familias las que en este momento cuentan con emprendimientos, y esta noticia viene en el marco de la primera feria agroturística de negocios que se estaba llevando a cabo en el marco de todo esto que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Son buenas noticias para el Caquetá, todas estas familias que dejaron atrás la inclemencia de la guerra que los obligó en un momento a tener que subsistir a través de los cultivos ilícitos. Hoy pueden cambiar su vida y fortalecer sus proyectos de emprendimiento para tomar la economía desde otra forma. 12 del día, 50 minutos. Escuchan Onda Sopiac. Bueno, vamos con más noticias regionales. Esto es para todos los pueblos, municipios, departamentos que no son interconectados. Y dice así, vea. Desde la gestión energética S.A., entidad de servicios públicos como empresa generadora y comercializadora de energía eléctrica, manifestamos que, considerando los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía sobre el Pacto de la Justicia Tarifaria, nos acogemos de manera voluntaria a la reducción de precios de los contratos de venta de energía que de manera directa o indirecta beneficiará a los usuarios de energía eléctrica del país. Esta medida iniciará desde octubre de este año, prácticamente llevamos 11 días. Considerando lo anterior, invitamos a todas las empresas de la cadena de prestación de servicios de energía eléctrica en sumarse a esta iniciativa en beneficio de los usuarios. Hacemos el llamado a las comunidades de que tengan calma también, porque no estamos seguros de que también de forma inmediata se aplica, pero es una noticia importante para todos aquellos nuevamente municipios y departamentos no interconectados con energía nacional. 12 de la tarde con 52 minutos. Escuchan el informativo Onda Sopiac, la voz de la Amazonía colombiana. En el marco de esa reforma agraria que busca el gobierno de Gustavo Petro, les queremos contar que desde la Agencia Nacional de Tierras nos cuentan que en Magangué, Bolívar, le entregaron a 93 familias campesinas los títulos que los acreditan como legítimos propietarios de sus predios. Recordemos que en pasados informativos ya les habíamos venido contando que desde el Ministerio de Agricultura se habló de que se entregarían por lo menos 600.000 hectáreas de tierra a familias campesinas con el fin de avanzar hacia la reforma agraria. Ya se están entregando esos títulos expedidos por parte del ministerio, y en el corregimiento de Juan Arias, en zona rural de Magangué, se entregaron a las primeras 69 familias encabezadas por mujeres rurales, quienes recibieron las resoluciones adjudicadas de predios baldíos. Estos no son los predios que corresponden a la compra del acuerdo en el marco del acuerdo con Fedegan, pero sí a esas 600.000 hectáreas de predios baldíos que ya se tenían. Los títulos les permitirán a estas familias acceder a distintos apoyos para sus proyectos productivos y créditos que completan la reforma agraria. Entonces, también estaremos muy pendientes de cuáles van a ser esos apoyos que va a dar el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras y en qué términos se van a dar esos créditos que le van a dar a las familias campesinas, porque pues claramente no van a poder tener una viabilidad en sus terrenos para hacerlos productivos si no tienen el recurso, y es el punto siguiente en el que se deberá trabajar. Entonces son 93 familias a las que saludamos desde el informativo Onda Sopiac, allí en Magangué, Bolívar. 12:54, están escuchando el informativo Onda Sopiac. Rafael Arbeláez es Onda Sopiac.
Bueno, en otras noticias tenemos sobre el tema de la nueva joven egresada del programa PEAMA. Se trata de Marjorie Pantevis Girón, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía y especialista en ordenamiento de cuencas hidrográficas. Ha sido nombrada como directora territorial de Amazonas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, que se llama Corpo Amazonía, en Leticia. La llegada a Corpo Amazonía de esta egresada del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA de la Universidad Nacional servirá para fortalecer y acompañar los procesos y proyectos desarrollados en el territorio de la mano de las instituciones de orden nacional, local y sobre todo del apoyo de la comunidad. La geóloga Pantevis, quien vivió los primeros años de su infancia en Huila y Tolima, por diferentes circunstancias asociadas al conflicto armado colombiano, llegó junto a su familia a Leticia, donde realizó sus estudios de primaria y secundaria en la Escuela Normal Superior. Su educación superior la realizó en la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, dentro del programa PEAMA. 12 del día con 56 minutos en la Amazonía colombiana. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiat. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. 12:56. Hoy en OPIAC al día les contamos que Julio César López Jamioy, el coordinador general de OPIAC, hizo un llamado para que el gobierno nacional reconozca la participación real, activa y efectiva de los pueblos indígenas amazónicos para garantizar sus derechos de acuerdo con las estructuras organizativas indígenas en los espacios propios para el diálogo de concertación. Esto fue un llamado que hizo a través del podcast de la periodista María Jimena Duzán en Spotify. El podcast se llama A Fondo y esto fue lo que dijo el coordinador Julio César López Jamioy en los micrófonos de María Jimena Duzán. Son las 12:57 del mediodía. Ustedes escuchan el informativo Ondas Opiac. Los indígenas queremos ayudar a gobernar como siempre lo hemos venido haciendo, solo que por fuera, digamos, de los sistemas o de los programas o de los planes que han hecho los gobiernos anteriores. Hoy tenemos esa gran oportunidad y estamos poniendo nuestros servicios al gobierno del señor Petro para decirle: estas son nuestras formas de gobernar, estas son nuestras alternativas. 12 del día con 57 minutos. También les contamos que hoy es la segunda sesión, el segundo día de la cuarta sesión de la Mesa Permanente de Concertación, en un espacio autónomo de las 5 organizaciones nacionales que representan a los 115 pueblos originarios de Colombia, y están a la espera de la asistencia del gobierno nacional. Esto fue algo de lo que nos compartieron desde esta sesión autónoma de la MPC. 12 del día, 58 minutos. Están escuchando el informativo de Ondas Opiac. Estamos en OPIAC al día. Adelante, Germán. Gracias, buenas tardes, saludarlos a todos. Sí, efectivamente estamos ahorita en el proceso de desarrollo de la sesión de la Mesa Permanente de Concertación. En este momento estamos llevando a cabo el proceso de diálogo interno en el espacio autónomo de las organizaciones indígenas con vista a preparar lo que se le va a decir al gobierno nacional en el transcurso de la sesión de esta MPC. En el día de la mañana, hoy se trató básicamente todo lo que
tiene que ver con los diálogos sectoriales como elementos fundamentales para avanzar en el tema de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo. Este fue un acuerdo que se hizo con el gobierno en el sentido de que cada uno de los sectores, los ministerios, los que tienen responsabilidades y acuerdos dentro de los planes de desarrollo y dentro de su misionalidad de presentarle a las organizaciones indígenas qué es lo que tienen en este momento con vista a desarrollar las políticas y acciones con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones. Entonces se presentó un balance, se presentó un panorama general de cómo fue el desarrollo de ese ejercicio con los delegados de las organizaciones, con delegados de la Secretaría Técnica de la MPC. Salieron varias recomendaciones. 1:00 p.m. en punto en la Amazonía colombiana. Ya pasó la primera hora de la tarde en todo Colombia. Hasta aquí el informativo Onda Sopiac. Estas fueron las noticias más relevantes para la Amazonía colombiana. Recuerden seguir sintonizando Onda Sopiac. Esta es la voz de la Amazonía.